¿Por qué estamos en estos lugares? Mucha gente le dice a uno, bueno, ¿y ustedes por qué no se van más bien para la casa? Estos días me dijeron a ver ustedes, ¿por qué no se quedan por allá? Tienen que venir aquí a perturbar a la gente. Pero amigo querido, yo quiero decirle, yo amo las almas y yo tengo que cumplir el mandamiento que el Señor dijo. El Señor, la gran comisión, cuando el Señor se le presentó a los discípulos, dijo, vaya y hagan discípulos. En este momento nosotros estamos cumpliendo lo que el Señor dijo de hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Tenemos que predicarle la palabra, enseñarle el evangelio, explicarle la palabra. Y más en este tiempo, cuando la gente, a pesar de haber tanta tecnología y tanta cosa, se preocupa poco por investigar el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento bíblico. La gente se preocupa por algunas cosas que verdaderamente no tienen sentido espiritual, todo sentido material. La gente está buscando lo material, la gente está ocupada en sus afanes, como el Señor dijo. La palabra de Dios dice que cuando los días de Noé la gente estaba ocupada en sus quehaceres, compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento, y la gente no entendió. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra de Dios. Así está la misma situación en este tiempo, pero en este tiempo se está predicando la palabra, se está predicando el evangelio, porque hay que cumplirle al Señor el mandamiento de ir a predicarle el evangelio. Eso fue el mandamiento que el Señor le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Amigo, usted es creación de Dios, pero usted necesita hacerse hijo de Dios. ¿Cómo así, predicador? Yo necesito ser hijo de Dios, si es que yo tengo un Padre que es Dios. Amigo, vea, yo quiero decirle, la palabra de Dios dice: vosotros sois mis hijos, vosotros sois mis discípulos, si hacéis lo que yo os digo. Cuando usted dice que sigue a Dios y que ama a Dios, debe obedecer la palabra. Porque hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero de labios, dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 29, versículo 13: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces hablamos de Dios, pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestro comportamiento está lejos de Dios. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros, cuando decimos que amamos a Dios, guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos, busquemos a Dios, como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Busquen a Dios ahora que hay tiempo, llámenle en tanto que está cercano. Todavía hay oportunidad de que el hombre arregle sus cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene establecido, la Biblia dice, está establecido un día en el que el Señor va a juzgar a los hombres con justicia. ¿Qué es justicia? Él es justo. ¿Por qué es justo? Porque Él primero avisa lo que va a suceder, no queriendo que las personas se pierdan. Entonces Dios le avisa al hombre lo que viene al mundo. Dios le anuncia a las personas lo que va a pasar. Ya si el hombre no quiere obedecer ni quiere creerle a Dios, el problema no es de Dios, el problema es del hombre. La salvación está abierta, la puerta está abierta. Si usted y yo no entramos, el problema no es de Dios. El problema directamente es del hombre, que no ha querido oír la voz de Dios, no ha querido hacer un alto en el camino y volverse a Dios. El Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No importa los problemas que usted tenga, si usted es una persona que ha sido muy pecador, mientras más pecados tenga, la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho más agradece. Al que poco perdona, o sea que el que tiene menos pecados, agradece menos. Que usted dirá, de pronto el diablo le ha dicho: a usted no hay solución, para usted no hay ya perdón de pecados. No, yo quiero decirle, el reino de los cielos está lleno de gente perversa, pero arrepentidos. El libro de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice: no sabéis que los injustos, hay una lista bastante aburridora, no sabéis que los injustos no van al reino de los cielos. Y cuando el Señor dice no van, es porque no van. Pero la gente quiere pensar: no, pues el Señor dice que no van, pero yo creo en Dios. Pero es que una cosa es yo creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando yo le creo a Dios, yo creo lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice: ni los injustos, ni borrachos, ni adúlteros, ni fornicarios. Hay una lista negra, pero más abajo dice: pero esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el reino de los cielos está lleno de gente que era pecadora, pero ya no son pecadores, son arrepentidos, porque el Señor a eso vino. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. No era que nos íbamos a perder, ya estábamos perdidos, pero el amor y la misericordia, el Señor hizo el sacrificio para que usted y yo fuéramos salvos. Amigo, vea, Dios hizo algo maravilloso. Resulta que si usted debe 50 millones en el banco, no tiene con qué pagarlo, tiene una casita que vale 40 millones, ya se la van a embargar. Como usted no tiene con qué pagar, le van a quitar su casa. Pero de pronto alguien dice, no, yo no voy a permitir que le quiten la casita a fulano de tal, yo voy a ir al banco y voy a pagar por él. Eso hizo Dios con nosotros, Cristo hizo eso con nosotros. Teníamos una deuda que no había con qué pagarla. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, ni aunque te laves con lejía, ni aunque montones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado siempre estará en ti. Nadie podía hacer nada por el hombre. ¿Qué hizo Dios? Se despojó de su trono de gloria, vino a morir a la cruz del Calvario para pagar su deuda y la mía. Dígame, amigo, si usted debe 50 millones y de pronto lo llama el gerente, fulano de tal, le tengo una noticia. Usted vino un señor y pagó su deuda, no debe nada, a la orden que está en paz. ¿Cuál sería la alegría suya? Amigo, eso hizo Jesús con usted y conmigo. Cargó la deuda que usted y yo teníamos y Él la llevó a la cruz del Calvario y murió por amor a usted, amigo. Debemos de ser agradecidos con Dios. Eso no lo hace sino Dios. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire qué regalo de Dios. La salvación es el regalo más grande que Dios hizo con la humanidad. Pero ¿qué pasa? El hombre no quiere atender el llamado de Dios. Hay una herencia en el cielo, amigo, hay una heredad para usted, para mí. Pero tenemos que reclamarla. Y tenemos que hacernos hijos legítimos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? El que tiene la herencia es el hijo legítimo. Pero si usted no es un hijo legítimo, sino que su padre es el diablo, ¿qué va a reclamar cielo? No. En una ocasión al Señor le dijeron los fariseos y unos doctores de la ley que ellos nunca eran esclavos de nadie, tenían un padre que llamaba a Dios. Y le dijo, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Ustedes, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Una palabra muy dura. ¿Por qué? Porque ustedes, si fueran hijos de Abraham, no querrían de pronto matarme, y ustedes quieren matarme, ustedes quieren acabar conmigo. Entonces ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el principio. Yo he venido en el nombre de mi Padre, dice Jesús, pero a mí no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a él lo reciben. Y así es el ser humano. El ser humano le gusta más oír que le hable el hombre que no Dios. Pero cuando ya uno empieza a hablar la palabra de Dios como está escrita, dice la gente, no, yo creo en Dios y en María Santísima, pero yo no creo lo que dice esa palabra. Y cuando usted dice que no cree en la palabra, está diciendo que no cree en Dios, porque la palabra es el mismo Dios. En el principio era el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso la Biblia dice, cuando el ángel San Gabriel le anunció a María el nacimiento del Salvador del mundo, ¿sabe qué dijo ella? He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, según la palabra. Ella creyó a la palabra que le dijo el ángel. Por eso, amigo querido, por eso se predica este evangelio. Se predica para que el hombre reconozca que hay una necesidad de buscar a Dios. Es el único medio del hombre llegar a Dios, a través de la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra, por eso anunciamos la palabra, porque hay una necesidad de que el hombre entienda que necesita hacerse hijo de Dios. Si usted no quiere ser hijo de Dios, no tiene herencia. Eso dijo el Señor: yo me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero para llegar al cielo se necesita uno vivir una vida totalmente diferente, como la Biblia manda. ¿Qué manda la Biblia? Vaya y bautícen en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El bautismo es para perdón de pecados. Yo me acuerdo, mi madre me contaba que a mí me habían bautizado recién nacido, y yo no me acuerdo. Si es que el bautismo es para perdón de pecados. La palabra de Dios dice que la Virgen María fue una mujer santa, una mujer que halló gracia ante la presencia de Dios, pero nunca la vemos bautizando al niño recién nacido. Dice que lo presentó en el templo conforme a la ley, pero Jesús se bautizó de 30 años en el río Jordán.
no tenía pecados, pero Juan le dijo, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Es menester que se cumplan las escrituras para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es el mandamiento que Dios manda. Entonces, Él nos dio el ejemplo, debemos de seguir el ejemplo. Pero amigo querido, qué bueno que usted en esta tarde piense diferente. La venida del Señor se acerca. Las señales están cumplidas, todo lo que vemos, tanta calamidad, tanta guerra, tanta hambre, tanta peste, todo es cumplimiento de esa palabra de Dios. De pronto este libro que para usted no tiene mucha importancia, aquí está plasmado las escrituras del reino de los cielos. Y yo quiero decirle ya para terminar, cuando usted va a comprar una casa, usted averigua por las escrituras para que no vayan a estar adulteradas o chiviadas, porque de pronto le pueden robar la platica. Hoy en día se predica mucho evangelio, un evangelio sin fundamentos bíblicos, un evangelio fácil y barato, un evangelio de prosperidad, pero tenemos que examinar muy bien las escrituras, no sea que usted de pronto lo estén embolatando y le vendan algo que no es legal. Por eso el Señor dijo, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estas son las escrituras del cielo, vea. Así que si usted quiere ir al cielo, lea la palabra de Dios que son las escrituras de allá. Aquí le dicen a usted la medida que tiene el lugar donde usted va a habitar. Aquí dice la palabra de Dios que es una mar de cristal. Oiga, las columnas son una bendición. Dice que tiene medidas por un lado y por el otro, me dice la palabra de Dios. O sea que de la herencia que el Señor tiene para usted, aquí están las medidas del cielo. ¿verdad? Aquí está todo. Y también dice quiénes son los que van a heredar esa herencia. Esa herencia la van a heredar aquellos que obedezcan la palabra de Dios y que vivan la palabra como Dios manda. Bueno, yo no voy a predicar más. Voy a regalarle una oración a las personas que han escuchado la palabra de Dios. Yo sé que la gente ama la salvación, quieren la salvación, pero hay un enemigo que no quiere que las almas se salven. Y ese enemigo, como para él no hay oportunidad. Pero entonces seguimos orándole al Señor para que el Señor liberte las almas y para que el Señor añada a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Que nos vamos de este tierrero, nos vamos. El día menos pensado nos vamos de este lugar. Ya el mundo queda gobernado por el anticristo y usted tendrá que ser testigo que oyó la palabra. Y de pronto dirá, hombre, yo que oía un viejo que venía cada 8 veces al parque y no volvió, pero ¿qué va a volver? Si estamos en las bodas del Cordero, lo estamos invitando a usted para que le vaya con nosotros. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento las almas que han escuchado la palabra, Señor. Haz un milagro en la vida de alguien en esta tarde, Señor. Obra grandemente, la obra es tuya. Yo hago lo que tú mandas, a predicar la palabra, pero usted es el que da el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios les bendiga. Somos de la Iglesia Pentecostés Internacional. Predicamos en 197 países. Estamos aquí a 3 cuadritas del parque, estamos central. Nos invitamos, amigos, a nuestro lugar de predicación. Los días martes, jueves, sábado y domingo estamos predicando la palabra. Vaya sin compromiso, que la obra se encarga de hacerla el Dios. Dios les bendiga y seguimos predicando, si no nos llueve por este parque, y que Dios nos ayude a entender. Gloria